Vayan prendiendo por favor sus cámaras. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, jóvenes. Dentro de los temas que nos toca revisar, nos toca los principios de cirugía preoperatoria y operatoria. Más precisamente lo que vamos a tocar es la evaluación preoperatoria. El objetivo de la evaluación preoperatoria es descubrir los problemas que puedan precisar una investigación adicional o susceptibles de optimización preoperatoria. ¿Cómo está nuestro paciente antes de operarlo? ¿Tiene alguna enfermedad que podamos corregir antes de la cirugía? La evaluación preoperatoria va a depender de la propia intervención quirúrgica. ¿Es de riesgo bajo? ¿Es de riesgo medio? ¿Es de riesgo elevado? ¿Qué técnica de anestesia vamos a utilizar? ¿Va a ser regional, local, general? Después de la operación, ¿dónde va a salir el paciente? ¿Va a salir a salas generales, a terapia intermedia, a terapia intensiva? ¿Qué factores influyen en la intervención programada? Primero, ¿de qué está enfermo y por cuánto tiempo está enfermo el paciente? ¿Hay alguna enfermedad concomitante que haga más grave el cuadro? La edad del paciente y estado nutricional. Hay diferentes sistemas que hay que evaluar, pero el principal es el sistema cardiovascular. Dentro del sistema cardiovascular existen los parámetros de Goldman, donde calificamos por puntos. Si hay tercer ruido cardíaco, 11 puntos. Infarto de miocardio reciente, 10 puntos. Ritmo que no es sinusal, 7 puntos. Menor de a 5 contracciones ventriculares prematuras, 7 puntos. Edad mayor a 70 años, 5 puntos. Operaciones urgentes, 4 puntos. Malas condiciones médicas, 3 puntos. Cirugía intratorácica, 3 puntos. Estenosis marcada de válvula aórtica, 3 puntos. Se suma el total de los puntos y se califican las complicaciones cardíacas, el riesgo. De 0 a 5 puntos, 1%. De 6 a 12 puntos, 7%. De 13 a 25, 14%. Más de 26 puntos, 78%. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? Son la aterosclerosis, anginas, infartos de miocardios previos, varices en miembros inferiores, arritmias cardíacas, valvulopatías, uso de anticoagulantes, heparina, warfarina, aspirina. Más comúnmente nosotros utilizamos la clasificación preoperatoria del ASA, Asociación Americana de Anestesiología, donde clasifica clase 1 al paciente sano, clase 2, afección leve o moderada, clase 3, enfermedad sistémica avanzada con limitación de función, clase 4, enfermedad grave con descompensación y clase 5, paciente en agonía. Conforme al riesgo del ASA, el grado de mortalidad en el grado 1 es del 1 al 6%. En el grado 2 es del 4 al 11%. En el grado 3 del 22 al 27%. En el grado 5, mortalidad cercana al 100%. Otro sistema que se evalúa en el preoperatorio es la vía respiratoria, la preparación pulmonar. Para nosotros tener a punto el sistema pulmonar, tenemos que corregir los disturbios hematológicos, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas,
corregir el estado nutricional de nuestro paciente, hay que dar en el posoperatorio una buena sedación para que pueda respirar el paciente. ¿Por qué hacemos evaluación del sistema pulmonar también? Porque el sistema pulmonar tendrá mayor demanda ventilatoria en el posoperatorio. Hay reducción de la reserva ventilatoria, frecuencia aumentada de complicaciones pulmonares posoperatorias. Rutinariamente se evalúa con un examen clínico el pulmón, examen radiológico y pruebas funcionales, como el test de la llama, apagar una llama a 1 metro de distancia, la prueba de tolerancia al ejercicio. Y para ser más precisos, podemos pedir una prueba de espirometría, donde nos va a dar el volumen, capacidad vital, volumen expiratorio forzado, capacidad respiratoria máxima, es decir, la capacidad vital. Y completamos con una gasometría arterial. Si vemos que el pulmón está normal o medianamente lesionado, podemos hacer preparaciones específicas pulmonares. Abstinencia de cigarro 2 semanas, ejercicios respiratorios, ejercicios de tos, fluidificantes y broncodilatadores, nebulización con fisiológico, drenaje postural, fisioterapia respiratoria, antibiótico terapia con penicilina. Otro órgano que se hace examen rutinario, preoperatorio, es la función renal. Porque existen causas que nos van a dar insuficiencia renal, como el choque hipovolémico prolongado, choque bacteriano, transfusiones incompatibles, medicamentos nefrotóxicos, medicamentos vasoactivos, uropatías obstructivas. ¿Cómo se hace el análisis del riñón? Primero, mediante la anamnesis y después laboratorios. Urea, creatinina, general de orina. Con esos parámetros, si está alterado, tenemos que mandar al urólogo antes de operar. Siguiente, analizamos la evaluación nutricional. Nuestro paciente tiene disminución de ingesta alimentaria, tiene enfermedades consuntivas, hay estados hipermetabólicos, hay disturbios de la absorción, hay pérdidas anormales. Nos interesa sobre todo los excesos, grandes obesidades y los excesos, grandes anorexias. En el medio intermedio no afectaría mucho durante la operación. El sistema vascular también podemos tropezar con accidentes tromboembólicos, trombosis profunda, trombosis superficial. Para ver riesgo de accidentes trombóticos, veamos la triada de Virchow, que es la éstesis venosa, hipercoagulabilidad sanguínea, lesión de endotelio. Si nosotros tenemos un paciente con riesgo de accidente tromboembólico, hacemos una profilaxis. Primero, eliminamos los factores predisponentes y antes de la cirugía administramos heparina, 50 miligramos subcutánea cada 8 horas, por 7 a 10 días. El otro lado sería estados hemorrágicos. Para esto hay que hacer un examen anamnesis, al examen físico ver si tiene petequias o hepatopatías. Si el paciente tiene petequias o hepatopatías, hay que mandar al hematólogo para que nos corrija el problema antes de realizar el procedimiento quirúrgico. Pacientes con presiones altas, hipertensión. Leve cuando la diastólica está en 90 a 104. Moderada cuando la diastólica está de 105 a 114. Grave de 115 a 120. E hipertensión maligna, cualquier grado de hipertensión con lesión de órgano blanco. Es decir, que haya sangrado renal, que haya accidente cerebrovascular o infarto de miocardio. En el paciente
hipertenso, se debe hacer un examen físico y anamnético profundo. Hay que hacer una evaluación de laboratorio y hacer un adecuado tratamiento. Restringir sodio, disminuir peso, ejercicios aeróbicos, disminuir estrés, restringir alcohol y tabaco y administrar medicamentos. Por otro lado, los pacientes diabéticos también presentan alteraciones durante el posoperatorio, especialmente si son cirugías menores y mayores. El día de la operación no se le da desayuno y se le inicia una solución glucosa al 5% por 6 a 8 horas. Se inicia su NPH, su insulina de bajo peso molecular, a mitad de su dosis. Después de la cirugía se le administra glucosa al 5%, 100 gramos, más insulina regular 10 unidades centrovenoso. De esa manera no se trastorna al diabético, es decir, no se corta el tratamiento. Pacientes que reciben corticoides de manera crónica, como los pacientes con artritis reumatoidea, lupus eritematoso sistémico, se les debe administrar corticoides. A las 16 o 18 horas, cortisona 100 miligramos intramuscular. 2 horas antes de la cirugía, cortisona 100 miligramos intramuscular. Media hora, hidrocortisona 100 miligramos intramuscular. Media hora se da un goteo de 100 miligramos en 8 horas. Después de la cirugía, 50 miligramos de hidrocortisona y mantenemos con cortisona 50 miligramos. Es decir, no se les puede cortar de golpe los corticoides, porque nos va a dar un shock hiposuprarrenal, como ya hemos visto. ¿Qué exámenes de laboratorio rutinariamente pedimos antes de operar? A los menores de 40 años pedimos hemograma, ureacreatinina, glicemia, general de orina, tiempo de protrombina. Esos son indispensables. No se puede operar a ningún paciente menor de 40 años sin estos exámenes. Paciente mayor de 40 años se pide lo mismo, más radiografía de tórax, electrocardiograma y valoración cardiológica. En el hemograma nos interesa saber si existe anemia, si hay anemia microcítica, macrocítica, si hay datos de infección con leucocitosis, si hay parasitemias con eosinofilia o algún otro parámetro alterado. En el general de orina nos interesa ver si no hay infecciones, si el riñón está funcionando bien, si hay datos de diabetes, es decir, glucosa en la orina o algún otro tipo de hallazgo. Otros exámenes como la glicemia en ayunas para ver diabéticos deputantes, rayos X de tórax, principalmente los pulmones y el corazón, en el electrocardiograma, el funcionamiento del corazón, la parte eléctrica, y hacer una valoración cardiológica de estos pacientes mayores de 40 años. También se les debe dar profilaxis antibiótica a los pacientes en el preoperatorio. ¿Para qué? Para evitar que la herida se infecte. Se clasifica en 4 las heridas preoperatorias. Herida limpia, son heridas atraumáticas sobre tejidos no inflamados, sin interrupción de la técnica, sin penetración de la vía digestiva, y el riesgo de infección es 1 a 4%. Por ejemplo, una prótesis de mama. Herida limpia contaminada, se penetra el tubo digestivo de manera controlada. Riesgo de infección 5 a 15%. Por ejemplo, una colecistectomía. Herida contaminada, existe interrupción de la técnica, hay ingreso a la vía digestiva accidental, riesgo de infección 16 al 25%. Apendicitis perforada. Herida sucia, inflamación bacteriana agudo, tejido desvitalizado, riesgo de infección 25 a 40%. Estallamiento de colon perforado. En esos casos ya no es profilaxis, es tratamiento. Dentro de los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, cuando operamos corazón, se administra cefazolina y vancomicina. Esófago, estómago y tracto biliar, cefazolina. Colon, apéndice, cefazolina más metronidazol. Sistema urinario, ciprofloxacina. Cirugía gineco-obstétrica, cefazolina. Cirugía de cabeza, cuello y ortopedia, cefazolina.
Preparación de rutina al paciente. Se le pide que haga una ducha diaria, es una ducha preoperatoria, se hace la piel. Se identifique el aparato digestivo con NPO y que haya tenido deposición el día anterior. Y se valora la necesidad de orinar espontáneamente o colocar sonda Foley. Entonces, ayuno por lo menos de 8 horas. Lavado intestinal, si es que no ha tenido deposición el día anterior. Higiene corporal, ducha. No se necesita una tricotomía muy al ras con hoja. Basta con una tijera cortar para reducir el tamaño, si es que fuera muy abundante. Se hace una desinfección y protección de campos esterilizados durante el procedimiento. Vaciamiento de la vejiga, si es que fuera necesario. Medicación preanestésica con meperidina y atropina. Y en lo que es el uso de sonda Foley, se utiliza cuando hay imposibilidad de micción espontánea, cuando hay obstrucción uretral, paciente parapléjico, paciente en coma, politraumatizado, cirugía ginecológica, cirugía urológica, cirugía proctológica y necesidad de control de diuresis en caso de diabetes, nefrópatas y deshidrataciones. En estos casos se coloca directamente sonda Foley. Si va a hacer la intervención sobre el colon, se hace una limpieza mecánica. Y hemos visto la preparación del colon, dieta sin residuo, laxantes catárticos, lavado retrógrado y lavado anterógrado con manito. Todo esto es la preparación preoperatoria del paciente. No sé si tienen alguna duda, pregunta en relación a preoperatoria del paciente. No, doctor. Es un tema accesorio, no es tan fundamental, pero es importante que conozcan, al menos de manera general. Creo que no han tenido ningún tipo de inconveniente en el examen. Han ido bien en el examen. No se olviden, por favor, hacer sus trabajos. Ya creo que les queda un día nomás ya. Por favor, presenten esos trabajos para que pueda revisarlos y subir sus notas a la plataforma. ¿De acuerdo? Alísteme, por favor, su lista. Tayane. Presente, doctor. Sandra Bustamante. Presente, doctor. Andresa. Presente, doctor. Ana Clara. Presente. Pamela. Presente, doctor. Wagner. Priscila. Presente, doutor. Amanda. Presente, doutor. Anderson. José Guadalupe. Presente, doctor. Víctor Hugo del Mondes. Víctor Hugo Fonseca. Presente, doctor. Ronald Iván Terán. Eric. Alessandra. Cintia. Presente, doctor. Igor Publio. Jennifer. Presente, doctor. Alana. Yalimar. Presente, doctor. Vanessa. Presente, doctor. Presente, doctor. Francisco. Bueno, poco a poco vamos entrando a la recta final. Ya no es tan abundante los temarios que nos tocan. No se olviden que tienen que estudiar un poquito más en líquidos y electrolitos para el examen final. Listo, chicos, no les quito más de su tiempo. Vayan a estudiar otras cosas. Que les vaya bien. Hasta Gracias, luego. doctor. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego.